Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Graciela. Y todavía me cuesta trabajo hablar de esto sin sentir que se me revuelve el estómago. Durante casi 5 años trabajé en el turno de madrugada de una planta procesadora de vidrio al norte de Monterrey, cerca de una carretera donde siempre olía a humo y tierra caliente. Entrábamos cuando media ciudad dormía y salíamos justo cuando el cielo empezaba a ponerse gris. Desde el principio entendí que ese lugar tenía algo raro, aunque nunca pude explicar exactamente qué era. La planta era enorme, llena de ruido metálico, bandas transportadoras y hornos que jamás se apagaban. A veces uno terminaba el turno con la sensación de traer polvo de vidrio hasta en los pulmones. El ruido era tan constante que incluso afuera seguía zumbando dentro de la cabeza. Éramos 6 en el turno nocturno, y aunque no todos nos llevábamos bien, terminábamos dependiendo unos de otros. En esos horarios, cualquier error podía costarte una mano, un ojo o algo peor. Bernardo era el más viejo después de don Aurelio, el encargado del turno. Tenía una forma muy seca de hablar, pero sabía mover cada máquina mejor que nadie. Chemo era nervioso y fumaba demasiado. Rosalba siempre llevaba café en un termo rojo. Toño hablaba de fútbol toda la noche y Joel casi nunca decía nada. Yo estaba en revisión de piezas quebradas y limpieza de residuos. No era un trabajo bonito, pero pagaba mejor que muchos otros lugares y por eso nadie quería irse. Todo empezó a ponerse raro cuando la empresa anunció que abrirían un nuevo puesto de supervisor nocturno. Según los de oficinas, buscaban a alguien comprometido y resistente a la presión. Desde ese día, el ambiente cambió horrible. Lo que antes eran bromas y pláticas de madrugada se convirtió en silencios largos y miradas incómodas. Empezaron las acusaciones pequeñas, los reportes inventados y las discusiones por errores mínimos. Parecía que alguien quería que termináramos odiándonos entre todos sin razón clara. Don Aurelio intentó calmarnos varias veces. Decía que la empresa nomás estaba jugando con nosotros para ver quién aguantaba más. Él llevaba décadas trabajando ahí y conocía historias feas de accidentes, pleitos y gente que terminó mal por obsesionarse con ascensos. Aún así, hasta él empezó a verse agotado. Lo recuerdo caminando más lento entre las máquinas, revisando papeles a deshoras y quedándose callado cuando alguien mencionaba el puesto de supervisor, como si supiera algo que los demás todavía no entendíamos. Una madrugada, poco antes de las 4, se fue la luz unos segundos en toda la planta. Nunca pasaba eso porque tenían generadores de respaldo. Todo quedó oscuro y silencioso de golpe. Lo único que se escuchaba era el crujido del vidrio enfriándose dentro de las líneas de producción. Cuando regresó la energía, vimos a don Aurelio parado frente a la trituradora de desecho, completamente inmóvil. Tenía la mirada perdida y una de sus manos estaba cubierta de sangre fresca, aunque nadie supo de dónde había salido. Después del apagón, don Aurelio dijo que se había cortado revisando una compuerta atorada, pero nadie le creyó del todo. La sangre no parecía venir de una herida normal. Le escurría entre los dedos como si hubiera metido la mano dentro de algo caliente. Esa noche terminó el turno sentado en silencio dentro de la oficina de control, fumando uno tras otro. Desde entonces comenzó a quedarse solo cerca de la trituradora de desecho, incluso cuando no había nada que revisar ahí. La trituradora estaba en la parte más vieja de la planta, detrás de unas paredes llenas de humedad y polvo gris. Ahí aventaban vidrio roto, piezas mal hechas y residuos industriales que luego convertían en material reciclado. Era una máquina enorme,
con dientes metálicos capaces de desaparecer toneladas enteras en minutos. Siempre hacía ruido, incluso apagada, un rechinido profundo que vibraba en el piso. Bernardo decía que esa máquina nunca debía quedarse sola durante la madrugada, aunque jamás explicó por qué pensaba eso. 3 noches después, encontraron a don Aurelio muerto dentro de la trituradora. Según la empresa, había sido un accidente durante una revisión de rutina. Dijeron que resbaló y cayó cuando el sistema volvió a activarse solo. Pero nada cuadraba. La máquina necesitaba 2 llaves distintas para arrancar y ambas estaban guardadas en la oficina principal. Lo peor fue que casi no encontraron restos. Apenas fragmentos de uniforme atorados entre los dientes metálicos y manchas oscuras mezcladas con vidrio pulverizado. La planta siguió trabajando normalmente esa misma noche. Después de eso, comenzaron las ausencias. Primero Joel dejó de ir y Recursos Humanos dijo que había renunciado. Nadie le creyó porque dejó su mochila y sus botas en el casillero. Luego, Chemo faltó 2 turnos seguidos y dijeron que estaba hospitalizado, aunque jamás dijeron en dónde. Rosalba empezó a llorar durante las madrugadas sin explicar nada. Varias veces la encontré mirando fijamente la trituradora apagada, sosteniendo su termo con las manos temblando. Parecía escuchar algo que los demás no podíamos oír desde nuestra área. Bernardo fue el único que empezó a investigar por su cuenta. Aprovechaba los descansos para revisar archivos viejos y entrar a oficinas cerradas. Una madrugada me pidió que lo acompañara a los vestidores porque quería enseñarme algo. Sacó una bolsa negra escondida dentro de su casillero. Adentro había una cadena mojada, oxidada y pegajosa. Colgaba algo pequeño al final, cubierto por residuos oscuros. Cuando lo limpió un poco, entendí que era un pedazo de dedo humano todavía con parte de la uña. Bernardo se quedó mirando la cadena como hipnotizado. Tenía los ojos hundidos y las manos llenas de polvo gris. Me dijo que la había encontrado dentro del casillero de don Aurelio después de que murió. Según él, cada supervisor anterior había desaparecido durante la misma semana del año. Antes de irse, me agarró del brazo con fuerza y murmuró algo que todavía recuerdo perfecto. No me detengas, ya casi acaba. Esa misma madrugada, escuchamos la trituradora encenderse sola otra vez desde el fondo de la planta. Corrimos hacia la trituradora pensando que Bernardo había quedado atorado, pero cuando llegamos no vimos a nadie cerca. La máquina estaba funcionando a toda potencia, aunque el panel principal marcaba apagado. El ruido era tan fuerte que dolían los dientes. Rosalba empezó a rezar bajito mientras Toño intentaba cortar la corriente desde el tablero lateral. Entonces vimos a Bernardo caminando lentamente desde el pasillo de carga. Traía la cadena enrollada en la mano y la ropa completamente mojada con algo espeso y oscuro. Nunca olvidaré su cara esa noche. No parecía asustado ni confundido. Caminaba como alguien que finalmente entendió algo importante después de mucho tiempo. Se detuvo frente a nosotros y miró directo hacia la trituradora. Toño quiso sujetarlo, pero Bernardo lo empujó con una fuerza rarísima. Luego dijo exactamente lo mismo que me había dicho antes en los vestidores. No me detengas, ya casi acaba. Después avanzó solo hacia la plataforma metálica, mientras la máquina seguía rugiendo sin que nadie pudiera apagarla desde los controles. Rosalba comenzó a gritar cuando Bernardo subió la escalera de seguridad. Yo me quedé paralizada viendo cómo se acercaba a la boca de la trituradora. Juraría que alguien lo estaba esperando del otro lado, entre el polvo y las chispas del vidrio molido. Una sombra alta, quieta, apenas visible detrás de las rejillas metálicas. Bernardo levantó la cadena como si fuera una ofrenda y luego se dejó caer voluntariamente dentro de la máquina. El sonido que siguió no parecía humano. Fue algo húmedo, espeso y larguísimo. Toño terminó vomitando junto a las bandas transportadoras. Rosalba cayó desmayada y yo apenas podía respirar.
Lo peor vino después. La trituradora comenzó a expulsar pequeños fragmentos hacia la banda de residuos. Entre el vidrio pulverizado salieron pedazos de tela, botones del uniforme y varias cadenas idénticas a la que Bernardo llevaba. Había demasiadas. Algunas todavía tenían restos humanos colgando. Dedos, dientes, trozos de piel reseca. Como si durante años alguien hubiera guardado recuerdos de cada trabajador desaparecido dentro de esa máquina maldita. La empresa cerró el área durante apenas 2 días. Después todo volvió a operar normalmente. Llegaron supervisores nuevos, pintaron paredes y cambiaron los uniformes como si eso bastara para borrar lo ocurrido. Rosalba nunca regresó. Toño renunció esa misma semana y desapareció de Monterrey. Yo intenté hacer denuncias, pero nadie quiso escucharme. Recursos Humanos aseguró que Bernardo había sufrido un brote psicótico provocado por estrés laboral. Incluso mostraron documentos firmados donde supuestamente aceptaba tratamiento psiquiátrico meses antes. Todo parecía preparado desde mucho tiempo atrás. Me quedé sola en el turno nocturno durante casi un mes más porque necesitaba el dinero. Cada madrugada escuchaba pasos alrededor de la trituradora, aunque el área estuviera vacía. A veces encontraba cadenas mojadas sobre las bandas transportadoras y siempre desaparecían antes del amanecer. Una noche descubrí algo escrito con polvo gris en la puerta de mi casillero. Decía solamente una frase: falta uno más. Esa misma madrugada escuché la voz de don Aurelio saliendo desde el interior de la máquina apagada, llamándome por mi nombre completo. Cuando escuché la voz de don Aurelio dentro de la trituradora, sentí que se me heló todo el cuerpo. No fue una imaginación ni un ruido confuso entre las máquinas. Escuché claramente mi nombre completo, pronunciado igual que cuando él quería regañarnos por algo. Me acerqué sin pensar, como si alguien me estuviera jalando desde adentro. La trituradora estaba apagada y aún así seguía vibrando ligeramente. Entre las rejillas metálicas salía un olor insoportable, mezcla de sangre seca, aceite quemado y vidrio recién triturado. Al día siguiente fui decidida a renunciar, pero antes de entrar encontré a un hombre esperándome afuera de la planta. Nunca lo había visto. Vestía uniforme de mantenimiento, aunque no traía gafete ni logotipo de la empresa. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí y luego me dijo algo que todavía me persigue. Según él, esa trituradora venía de otra planta cerrada en Coahuila, donde también desaparecieron empleados durante varios años. Antes de irse, me advirtió que jamás aceptara un ascenso dentro del turno nocturno. Entré únicamente para recoger mis cosas. Mientras vaciaba el casillero, descubrí un sobre amarillo escondido entre mis botas. Adentro había documentos viejos manchados de humedad. Eran reportes internos de accidentes ocurridos desde hacía más de 20 años. Todos tenían algo en común. Las víctimas siempre eran supervisores nocturnos o candidatos para el puesto. Algunos nombres estaban tachados con tinta negra, pero alcancé a reconocer el de don Aurelio y otros trabajadores que jamás conocí. En cada hoja aparecía escrita la misma frase al margen: proceso completado correctamente. Antes de salir, pasé por última vez cerca de la trituradora. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba convencerme de que todo había terminado. Entonces vi algo atorado entre los dientes metálicos de la máquina. Era el termo rojo de Rosalba, aplastado y cubierto de residuos oscuros. Sentí un mareo horrible porque oficialmente ella había renunciado semanas antes. Cuando retrocedí para irme, la máquina se encendió sola durante unos segundos. Alcancé a escuchar varios golpes desde adentro, como manos desesperadas intentando salir de entre el metal. Renuncié ese mismo día y me mudé lejos de Monterrey pocos meses después. Nunca volví a trabajar en fábricas ni en turnos nocturnos. Intenté olvidarme de todo, aunque fue imposible.
Cada año, durante la misma semana en que murió don Aurelio, empiezo a tener pesadillas idénticas. Sueño que camino otra vez entre las bandas transportadoras mientras alguien arrastra cadenas detrás de mí. Siempre despierto exactamente a las 3:43 de la madrugada, con las manos entumidas y un olor metálico pegado en la piel. Han pasado varios años desde entonces y todavía reviso mis manos apenas abro los ojos durante esas madrugadas. El olor sigue apareciendo sin falta, igual que aquella noche dentro de la planta. Huele a vidrio molido, sangre seca y aceite industrial caliente. He lavado las sábanas, cambiado de casa y visitado doctores, pero nada explica por qué sucede. Lo peor es que hace poco encontré polvo gris debajo de mi cama y una cadena mojada colgando dentro del closet. Desde entonces entendí que nunca salí realmente de aquella trituradora. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Natalia, aunque desde hace tiempo me cuesta trabajo decirlo sin sentir raro el nombre. Todo empezó cuando fui a un congreso de literatura en Oaxaca capital. Yo daba talleres en una universidad pequeña y me mandaron de última hora porque otra maestra se enfermó. Ahí conocí a Rodrigo. Era maestro de preparatoria en un pueblo cerca de Juchitán. Desde la primera plática hubo algo extraño entre nosotros. Una confianza inmediata que me hizo bajar la guardia sin pensarlo demasiado. Rodrigo no era particularmente guapo, pero tenía una forma de hablar que hacía sentir que todo alrededor perdía importancia. Se quedaba viendo directo a los ojos mientras sonreía apenas, como si supiera algo que los demás ignoraban. Pasamos los descansos juntos, luego las comidas y después las noches caminando por el centro. Nunca me mencionó a su esposa hasta el último día. Lo dijo con naturalidad, mientras fumábamos afuera del hotel, como si no entendiera el peso que tenía esa confesión. Intenté cortar contacto al regresar a Puebla, pero Rodrigo siguió escribiéndome. Primero mensajes casuales, luego llamadas largas durante la madrugada. Me hablaba de su pueblo, del calor pegajoso del istmo, de los apagones eternos y de las fiestas donde todos terminaban borrachos al amanecer. Había algo en su voz que me hacía imaginar todo con demasiada claridad. A los 2 meses terminé viajando para verlo. Me recogió en la terminal y manejamos casi 2 horas por carreteras vacías, rodeadas de tierra seca y monte bajo. El pueblo era pequeño, silencioso y raro desde el primer momento. No porque pasaran cosas extrañas, sino porque la gente observaba demasiado. En la tienda, en la fonda y hasta afuera de la iglesia, sentía las miradas encima como si todos supieran quién era yo. Rodrigo decía que exageraba, que así eran ahí con los desconocidos. La casa donde vivía estaba al fondo de una calle de tierra. Era amplia, vieja y con paredes tan gruesas que casi no entraba el ruido de afuera. La primera noche me dijo que su esposa estaba atendiendo un parto en una comunidad cercana y que regresaría hasta el día siguiente. Me sentí incómoda, pero ya estaba ahí. Rodrigo actuaba tranquilo, incluso cariñoso, como si aquello fuera normal. Cenamos pescado seco y tomamos cerveza en el patio, mientras el ventilador apenas movía el aire caliente. Cerca de la medianoche, empezó a soplar un viento fuerte. Las láminas rechinaban y los perros del pueblo comenzaron a ladrar todos al mismo tiempo, durante varios minutos seguidos. Al día siguiente salí sola al tianguis mientras Rodrigo daba clases. El calor era insoportable y el olor a pescado mezclado con tierra húmeda me revolvía el estómago. Estaba comprando una botella de agua cuando sentí que alguien me observaba muy cerca. Levanté la vista y vi a una mujer morena, alta y extremadamente delgada, parada frente a mí. No parecía enojada ni sorprendida, solo me miraba fijo, sin parpadear, como si llevara mucho tiempo esperándome ahí. La mujer se acercó despacio entre los puestos del tianguis, sin dejar de verme a los ojos.
Traía un vestido blanco sencillo y el cabello recogido con una tela roja deslavada. Cuando estuvo frente a mí, noté que olía a hierbas secas y humo de leña. No levantó la voz ni hizo ningún gesto agresivo. Solamente inclinó un poco la cabeza y dijo que yo no estaba hecha para el aire de ahí. Después, siguió caminando como si nada hubiera pasado alrededor de nosotras. Me quedé paralizada varios segundos. Quise pensar que se trataba de una amenaza común, algo relacionado con el hecho de andar con Rodrigo. Aún así, la manera en que habló me dejó una sensación difícil de explicar. Esa noche regresé temprano a la casa y fingí normalidad frente a Rodrigo. No le conté lo ocurrido porque algo dentro de mí me decía que él ya sabía perfectamente quién me había hablado. Mientras cenábamos, noté que evitaba mencionar a su esposa incluso cuando sonaba su teléfono constantemente. Dormí mal desde que cayó la noche. Afuera seguía soplando ese viento caliente que parecía colarse entre las paredes. Cerca de las 3 de la mañana tuve un sueño demasiado claro para sentirse normal. Caminaba descalza por un terreno seco lleno de tierra gris. Había huesos de animales enterrados en filas perfectas, todos acomodados apuntando hacia mí. Algunos todavía tenían restos de piel pegada. Sentía un olor podrido insoportable. Cuando intenté salir del lugar, escuché una respiración detrás de mi nuca y desperté gritando. Abrí los ojos sudando y con un dolor horrible atrás del cuello. Corrí al baño pensando que me había picado algo. Tenía la piel roja, levantada y caliente, como si me hubieran raspado con vidrio roto durante varios minutos. Rodrigo despertó alterado y quiso revisar la herida, pero cuando me tocó sentí un ardor tan fuerte que terminé empujándolo. Me puso una pomada sin decir mucho. Antes de regresar a la cama, noté que evitó mirarme directamente por unos segundos, casi con incomodidad. Los cambios empezaron esa misma semana. Al principio fueron detalles pequeños que traté de ignorar. Mi voz amanecía diferente algunos días, más grave o más ronca. Una mañana descubrí que tenía una mancha oscura debajo del ojo izquierdo, aunque no me había golpeado. Después empecé a notar algo raro en mis facciones. La nariz se veía distinta dependiendo del espejo donde me mirara. Pensé que estaba obsesionándome por culpa del estrés, pero las fotografías también comenzaron a verse extrañas. Cuando regresé a Puebla, mis amigas preguntaron si me había hecho algo en la cara. Una incluso juró que mis ojos se veían más separados. Intenté convencerme de que eran ideas mías, pero cada mañana encontraba algo diferente. Los pómulos más marcados, los labios más delgados, la piel más oscura. Dejé de tomarme fotos y cubrí los espejos de mi departamento porque empezaba a sentir verdadero miedo. Lo peor era que cada vez que pensaba en la esposa de Rodrigo, podía recordar sus facciones con absoluta claridad. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Dejé de salir excepto para trabajar porque la gente comenzó a verme raro en todos lados. En la universidad, una compañera me preguntó si estaba enferma. Otra pensó que había tenido una cirugía estética mal hecha. Yo seguía observando cambios imposibles en mi rostro. Algunas mañanas despertaba con rasgos que parecían ajenos por completo. Lo peor era la sensación física. Sentía la piel floja, pesada, como si algo debajo estuviera acomodándose lentamente mientras dormía. Intenté cortar comunicación con Rodrigo, pero él seguía llamando a todas horas. Finalmente le conté lo que me estaba pasando. Hubo un silencio muy largo antes de que respondiera. Me dijo que regresara al pueblo para hablar en persona, porque aquello no podía explicarse por teléfono. La desesperación pudo más que el miedo y viajé otra vez hasta Oaxaca. Cuando llegué, Rodrigo se veía agotado, mucho más viejo. Apenas me abrió la puerta, noté que evitó verme directamente igual que aquella madrugada después del sueño. Esa noche, por fin habló claro. Su esposa se llamaba Jacinta y pertenecía a una familia conocida en varias comunidades del Istmo.
Según él, las mujeres de esa familia trabajaban como curanderas y parteras desde generaciones atrás. La gente acudía con ellas para aliviar enfermedades, mal de ojo o problemas más oscuros que nadie mencionaba abiertamente. Rodrigo juraba que nunca creyó en esas cosas hasta que intentó dejarla años atrás. Dijo que ella siempre encontraba la forma de regresar, aunque él desapareciera durante meses completos. Le exigí que me dijera qué me había hecho. Rodrigo estaba temblando cuando confesó que Jacinta sabía de nuestra relación desde antes de que yo viajara por primera vez. Según él, ella nunca discutió ni lo enfrentó. Solamente comenzó a tratarlo con una calma extraña. Una noche encontró debajo de la cama pequeños envoltorios hechos con tela roja, tierra negra y mechones de cabello que claramente no eran de ella. Cuando intentó tirarlos al fuego, escuchó a Jacinta riéndose afuera de la casa, aunque estaba sola. No pude dormir esa madrugada. Escuchaba pasos lentos alrededor de la casa y el rechinido constante de las ventanas. Cerca del amanecer fui al baño y me quedé helada frente al espejo. Mi cara ya no se parecía a la que recordaba. Las facciones eran casi idénticas a las de Jacinta. Incluso la expresión cansada de sus ojos comenzaba a aparecer cuando me quedaba quieta. Entré en pánico y desperté a Rodrigo. Cuando me vio, retrocedió varios pasos como si hubiera visto a un muerto. Horas después salimos rumbo a la casa de una anciana que Rodrigo conocía desde niño. Vivía aislada cerca de unos terrenos secos fuera del pueblo. Apenas me vio, empezó a rezar en zapoteco sin acercarse demasiado. Luego examinó mi nuca y dijo algo que todavía me persigue. Explicó que Jacinta no quería matarme. Lo que estaba haciendo era reemplazarme poco a poco. Decía que mientras mi rostro desaparecía, el suyo encontraría lugar dentro de mí hasta borrar por completo a la persona que yo había sido antes. La anciana dijo que todavía había una forma de detener aquello, pero que daba muy poco tiempo. Explicó que Jacinta había usado algo mío para iniciar el trabajo y que debía recuperarlo antes de la siguiente luna nueva. No entendí bien muchas de las palabras que utilizó, aunque sí comprendí lo importante. Si el proceso terminaba, mi identidad desaparecería por completo. Nadie volvería a reconocerme como Natalia. Según ella, incluso mis recuerdos terminarían mezclándose con los de otra persona hasta volverse imposibles de separar. Rodrigo recordó entonces que semanas antes Jacinta había tomado un cepillo de cabello que yo dejé en el baño. También desapareció una blusa después de mi primera visita, aunque nunca le di importancia. La anciana nos dijo que seguramente esas cosas estaban enterradas en algún terreno familiar junto con restos de animal y tierra de cementerio. Cuando mencionó aquello, recordé inmediatamente el sueño de los huesos acomodados en filas. Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo pese al calor sofocante del mediodía en el istmo. Esa misma noche fuimos a buscar detrás de una casa abandonada que perteneció a los abuelos de Jacinta. Caminamos entre monte seco, iluminándonos apenas con lámparas pequeñas, porque Rodrigo no quería llamar la atención. El viento levantaba tierra constantemente y había un olor fuerte a humedad vieja. Encontramos el terreno casi al amanecer. Había montículos alineados exactamente igual que en mi sueño. Rodrigo comenzó a escarbar desesperado mientras yo sentía la nuca ardiendo otra vez, cada vez con más intensidad y desesperación. Debajo de la tierra aparecieron huesos pequeños envueltos en tela roja, plumas negras, cabello y varias fotografías deterioradas. Una de ellas era mía. Apenas Rodrigo la sacó, escuchamos pasos acercándose entre los árboles secos. Jacinta apareció caminando despacio, igual que aquella primera vez en el tianguis. No gritó ni se alteró. Solamente nos observó durante unos segundos antes de decir que yo había tomado algo que nunca me perteneció.
Después miró directamente a Rodrigo con una tristeza mucho más aterradora que cualquier amenaza. Rodrigo empezó a llorar mientras le pedía que terminara todo. Yo no entendía si hablaba por culpa, miedo o resignación. Jacinta se acercó hasta quedar frente a mí. Cuando levantó la mano para tocarme la cara, sentí un dolor brutal en todo el cuerpo, como si la piel se estuviera desprendiendo. La anciana nos había dado alcohol y sal para quemarlo enterrado. Rodrigo vació todo sobre el hoyo y lanzó un cerillo encendido. El fuego subió de golpe mientras Jacinta soltaba un grito espantoso que todavía escucho algunas noches. Desperté 2 días después en una clínica pequeña de Juchitán. La hinchazón de mi cara bajó lentamente durante semanas, aunque nunca recuperé por completo el aspecto que tenía antes. Rodrigo desapareció después de aquello. Algunos dicen que se fue del estado. Otros aseguran que Jacinta murió esa misma noche cerca de los terrenos. Yo regresé a Puebla y renuncié a mi trabajo poco tiempo después. Hasta hoy sigo evitando los espejos demasiado tiempo, porque a veces, cuando estoy cansada, todavía alcanzo a ver su expresión observándome desde mi propio reflejo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Sebastián y llevo años guardándome esto porque cada vez que intento contarlo, siento que algo se acomoda detrás de mí, como si estuviera escuchando. Todo empezó cuando tenía 32 años y trabajaba administrando unas bodegas en Ciudad Juárez. Mi vida era bastante simple hasta que conocí a Marcelo en una cena de trabajo. Él era abogado, mayor que yo por casi 10 años, serio, elegante, de esos hombres que aparentan tener todo bajo control, aunque por dentro ya estén completamente rotos. Marcelo estaba casado desde hacía mucho tiempo, pero desde las primeras semanas me dejó claro que su matrimonio ya no funcionaba. Yo nunca había estado con alguien comprometido y al principio quise alejarme, aunque terminé cayendo muy rápido. Había algo en él que me hacía sentir visto de una manera extraña, casi peligrosa. Nos escondíamos para todo. Hoteles baratos, carreteras solitarias, mensajes borrados apenas enviados. Vivíamos con miedo de que alguien descubriera lo nuestro, pero también con una emoción que terminaba ganándole siempre a la culpa. Después de casi un año viéndonos a escondidas, Marcelo me dijo que quería hacer un viaje conmigo lejos de la ciudad. Rentó una cabaña cerca de la Sierra de Chihuahua, pasando el desvío 41. Según él, necesitaba pensar tranquilo y tomar una decisión definitiva sobre su vida. Recuerdo que manejamos durante horas entre caminos vacíos, cerros secos y estaciones abandonadas. Mientras más avanzábamos, menos señal había. Incluso la radio dejó de escucharse bien antes de llegar al lugar donde pasaríamos el fin de semana. La cabaña estaba aislada entre pinos enormes y tierra húmeda. No había otras casas cerca, solamente un camino angosto lleno de lodo y piedras. El dueño nos entregó las llaves sin bajarse de su camioneta. Apenas nos miró un momento y luego se fue muy rápido. Marcelo dijo que seguramente era un viejo amargado, pero a mí me dejó intranquilo la forma en que evitó voltear hacia el bosque. Era como si tuviera miedo de quedarse ahí un minuto más de lo necesario, incluso siendo todavía de día. Esa primera noche intentamos relajarnos. Cocinamos carne, tomamos cerveza y pusimos música desde una bocina pequeña que Marcelo llevaba siempre en la camioneta. Afuera hacía muchísimo frío, pero dentro de la cabaña el ambiente se sentía raro, pesado, como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de discutir. En varios momentos pensé escuchar pasos alrededor de las paredes de madera, aunque Marcelo insistía en que seguramente eran animales. Yo traté de creerle, pero cada ruido me hacía brincar del asiento.
Antes de dormirnos, salimos un momento al porche para fumar. La sierra estaba completamente oscura y el viento movía los árboles de una manera que sonaba casi humana. Marcelo me abrazó y me dijo que al regresar a Juárez pensaba dejar a su esposa definitivamente. Mientras hablaba, vi algo raro entre los pinos frente a la cabaña. No alcancé a distinguir qué era, pero juraría que había una silueta inmóvil observándonos desde lejos. Cuando parpadeé, ya no estaba ahí. Dormimos poco esa noche. Marcelo cayó rendido después de varias cervezas, pero yo seguía despierto, escuchando cómo crujía la madera de la cabaña. Cerca de las 3 de la mañana me levanté para ir al baño y noté algo extraño en una de las ventanas. Había marcas en el vidrio, como si alguien hubiera apoyado las manos desde afuera. Lo raro era que las huellas estaban invertidas. Los dedos apuntaban hacia abajo, torcidos de una forma imposible. Desperté a Marcelo, pero cuando él revisó, las marcas ya habían desaparecido completamente. A la mañana siguiente, el ambiente entre nosotros cambió un poco. Marcelo estaba distante, callado, como si hubiera amanecido de mal humor. Preparó café sin decir casi nada y se quedó mirando el bosque durante varios minutos. Cuando le pregunté qué pasaba, solamente respondió que había tenido una pesadilla muy pesada. No quiso contarme detalles. Después me pidió que saliéramos a caminar para despejarnos. El aire olía a tierra mojada y resina de pino, pero también había un olor raro, parecido al de carne echada a perder escondida entre los árboles. Caminamos por un sendero estrecho durante casi una hora. En varias partes encontré pequeños montones de piedras, acomodadas en círculos, como si alguien hubiera marcado el camino. Marcelo empezó a ponerse nervioso cuando llegamos a una zona donde los árboles crecían demasiado juntos. Ahí descubrimos un tronco enorme, lleno de nombres tallados. Algunos estaban muy viejos y cubiertos por corteza nueva, otros parecían recientes. Marcelo pasó la mano sobre uno de ellos y se quedó helado. El nombre grabado era exactamente el suyo. Yo intenté bromear diciendo que seguramente era coincidencia, pero él ya no reaccionó igual. Desde ese momento quiso regresar a la cabaña. Durante el camino de vuelta sentí varias veces que alguien venía detrás de nosotros. Escuchábamos ramas romperse y pasos lentos sobre las hojas secas, aunque nunca alcanzábamos a ver nada. Marcelo caminaba cada vez más rápido. Cuando finalmente llegamos, estaba sudando a pesar del frío. Cerró todas las ventanas y aseguró la puerta principal como si esperara que alguien fuera a entrar en cualquier momento. Esa noche fue peor. Marcelo tomó demasiado y empezó a hablar de cosas que jamás me había contado. Dijo que desde niño tenía sueños extraños relacionados con árboles y hombres colgados. Según él, siempre despertaba viendo una figura parada al pie de su cama. Pensó que esos sueños habían terminado años atrás, pero desde que llegamos a la sierra, habían vuelto con más fuerza. Mientras hablaba, noté algo rarísimo en su abdomen. Su ombligo parecía más pequeño, casi cerrado, como si la piel estuviera cicatrizando lentamente encima de él. No dormí nada después de eso. Me quedé sentado junto a la ventana, viendo cómo el bosque se movía con el viento. Poco antes del amanecer, escuché un rechinido afuera, como el sonido de una cuerda tensándose. Sentí un miedo horrible antes incluso de asomarme. Cuando abrí la puerta y miré hacia los pinos frente a la cabaña, vi a Marcelo colgado de una rama alta. Estaba completamente desnudo, con las manos dobladas al revés y el vientre liso, sin rastro alguno de ombligo. Me quedé paralizado varios segundos viendo el cuerpo balancearse entre los árboles. El amanecer apenas comenzaba y la neblina hacía que todo se viera borroso. Pero no había duda de que era Marcelo. Tenía los ojos abiertos, la boca ligeramente torcida y los brazos colgando en posiciones imposibles. Recuerdo perfectamente el sonido de la cuerda rechinando con el viento. Quise correr,
pero las piernas no me respondían. Sentía el pecho congelado, como si algo me estuviera aplastando desde adentro mientras observaba aquella cosa imposible frente a mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de acercarme. Caminé despacio hacia el árbol, sintiendo las agujas de los pinos crujir bajo mis botas. Mientras más cerca estaba, más fuerte se volvía ese olor podrido que habíamos percibido antes. Levanté la mano para tocar una de sus piernas y confirmar que realmente era él. Apenas mis dedos rozaron su piel, el cuerpo desapareció. No cayó ni se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir frente a mí. La cuerda siguió moviéndose sola unos segundos hasta quedar completamente inmóvil. Escuché pasos detrás de mí y casi me desmayé del susto. Marcelo salió del bosque sonriendo, tranquilo, como si acabara de regresar de caminar. Venía vestido igual que la noche anterior y cargaba una bolsa con leña. Me preguntó por qué tenía esa cara de miedo. Yo no pude responderle de inmediato. Solamente señalé el árbol donde segundos antes había visto su cadáver. Marcelo volteó confundido y luego soltó una risa nerviosa. Dijo que seguramente había tenido una pesadilla por no dormir bien durante el viaje. Intenté convencerme de que había imaginado todo, pero algo ya no estaba bien. Durante el resto del día, Marcelo actuó extraño. A ratos parecía el mismo, aunque en otros momentos se quedaba quieto mirando hacia el bosque durante varios minutos. También noté que evitaba tocarme. Cuando accidentalmente rozó mi mano, sentí su piel helada, como la de alguien que lleva horas muerto. Esa noche, revisé mientras dormía y confirmé lo que temía. Su ombligo había desaparecido completamente bajo una capa lisa de piel estirada. A la madrugada, escuché voces afuera de la cabaña. Eran murmullos bajos, imposibles de entender, mezclados con un sonido parecido a uñas raspando madera. Marcelo seguía dormido boca arriba, inmóvil, con una expresión rara en el rostro. Me acerqué a la ventana y vi figuras entre los árboles. Había varios cuerpos colgados, moviéndose lentamente con el viento. Algunos parecían hombres jóvenes, otros mucho mayores. Todos desnudos, todos con las manos dobladas hacia atrás. Sentí náuseas cuando reconocí la cara de uno de ellos. Era un exnovio mío de años atrás. Salí corriendo de la cabaña sin siquiera agarrar mis cosas. Marcelo despertó y empezó a gritarme desde dentro, pero ya no sonaba igual. Su voz se escuchaba hueca, rasposa, como si hablara con tierra llena en la garganta. Corrí hacia la camioneta y manejé sin detenerme hasta regresar a Juárez. Nunca volví a ver a Marcelo después de ese viaje. Semanas más tarde apareció muerto en un motel de carretera. La policía dijo que había sido suicidio. Lo encontraron colgado, desnudo, sin ombligo y con las manos giradas al revés. Después de la muerte de Marcelo, intenté seguir con mi vida, aunque nunca volví a sentirme tranquilo. Durante meses tuve pesadillas con árboles enormes y cuerpos balanceándose entre la niebla. Dejé de salir con hombres por un tiempo, pensando que todo había sido una coincidencia horrible causada por el miedo y la culpa. Pero 2 años después, conocí a Adrián. Era enfermero, paciente, divertido, completamente distinto a Marcelo. Cuando me enamoré de él, pensé que quizá por fin estaba dejando atrás aquella locura que comenzó en la sierra de Chihuahua. La ilusión me duró poco. Una madrugada, Adrián desapareció después de quedarse en mi departamento. Lo busqué desesperado durante horas hasta que recibí una llamada de la policía. Lo encontraron colgado en un parque industrial abandonado. Cuando vi el cuerpo sentí que el mundo se me venía encima otra vez. Tenía las manos dobladas hacia atrás y el abdomen completamente liso. Después vinieron otros: Mauricio, Esteban, Joel, Ramiro. Todos terminaron muertos exactamente igual. Siempre semanas o meses después de enamorarse de mí. Nunca importó cuánto intentara alejarme. Con el tiempo entendí que aquello no había terminado en la cabaña. Algo se había pegado a mí desde aquella noche. Dejé de relacionarme con cualquiera. Cambié de ciudad varias veces
y hasta pensé en quitarme la vida para detenerlo todo, pero nunca pude hacerlo. Siempre que lo intentaba, escuchaba el mismo rechinido de cuerda cerca de mí, aunque estuviera completamente solo. Entonces comenzaban los sueños. Veía un árbol gigantesco creciendo dentro de un bosque oscuro, mientras nombres aparecían marcados sobre la corteza húmeda, uno debajo del otro. Hace 6 meses decidí regresar a la sierra. Necesitaba saber si todo aquello era real o si finalmente me estaba volviendo loco. Manejar otra vez por el desvío 41 me revolvió el estómago desde el primer momento. La cabaña seguía ahí, abandonada y cubierta de humedad. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal apenas colgaba de una bisagra. Caminé hasta el bosque recordando exactamente el camino de aquella primera vez. Sentía el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar antes de llegar. Encontré el árbol al final del sendero, más grande de lo que recordaba. El tronco era tan ancho que habría necesitado varios hombres para rodearlo completo. Ahí estaban todos los nombres: Marcelo, Adrián, Mauricio, Esteban, Joel, Ramiro. 11 en total. Algunos parecían recién grabados, otros estaban hundidos bajo capas nuevas de corteza. Cuando acerqué la mano, sentí que el árbol vibraba ligeramente, como si tuviera pulso. Entonces, escuché una voz detrás de mí. No era fuerte ni agresiva, sonaba tranquila, casi cansada. Solamente preguntó si lo haría otra vez. No volteé, tampoco respondí. Me quedé viendo los nombres mientras el viento movía las ramas encima de mí. Después escuché el rechinido de varias cuerdas tensándose al mismo tiempo. Caminé de regreso sin correr y abandoné la sierra antes del anochecer. Desde entonces vivo completamente solo. No dejo que nadie se acerque demasiado y jamás vuelvo a decirle "te amo" a otra persona. A veces despierto con tierra bajo las uñas y olor a pino en las manos. Sé perfectamente que mientras yo siga vivo, ese árbol seguirá creciendo. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.